Jorge Pedro Busti. Tomamos contacto con Facundo Galante, que está trabajando en vivo desde Paraná. Adelante. Facundo, ¿nos escuchás? Exactamente, es así. Evangelina, Fernando, el gusto de saludarlos. Seguimos en busca de repercusiones y también de información en relación al fallecimiento de Jorge Pedro Busti. Por eso estamos con la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero. Bueno, en principio, para que nos dé un pensamiento, ¿no? Una reflexión en relación a lo que ha sido la figura del ex gobernador Busti y todo lo que ha representado en la política entrerriana y en particular del peronismo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, Jorge Busti fue un hombre, básicamente un hombre de la democracia. Yo lo podría describir como un líder político sin estridencias, un líder del diálogo, de la moderación, de la lucha y de las convicciones. Fue un estricto defensor de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores. Marcó un rumbo en la política entrerriana, desde la recuperación democrática, siendo intendente de su pueblo en más de una oportunidad, siendo gobernador de la provincia de Entre Ríos en 3 oportunidades. Presidió la Convención Constituyente de 2008. Tuve el gusto, el honor de acompañar muchos de los procesos de la democracia entrerriana al lado de él. Y esa convención dio como resultado una constitución que por muchos años los entrerrianos van a ir cada vez conociendo y afianzando aún más. Jorge además fue diputado nacional, senador, interventor en Santiago del Estero para la normalización de esa provincia. Tuvo a su cargo las más altas responsabilidades y siempre con ese diálogo, con esa permanente ida y vuelta que tenía. Y yo digo, siempre me acuerdo, cuando me acuerdo de Jorge, cuando lo miraba su figura, yo decía, estas son las personas que Hamlet Lima Quintana dijo, la gente necesaria. Porque él nunca abandonaba esos proyectos de lucha, de consideración, de esas ideas que tienen que ver con la entrerrianía. Y nosotros los entrerrianos necesitamos ese tipo de figuras, no solamente en la construcción política, sino en la construcción de nuestra historia. En sus últimos tiempos había abrazado el rescate de la figura de Pancho Ramírez, haciendo cosas importantísimas como prohijando un libro, una película, haciendo que rescatáramos de ese Pancho sus luchas por un Entre Ríos mejor, ¿no es cierto? Entonces, este era Jorge, gente necesaria, lo consideré y lo considero un amigo que se ha ido y que nos ha dejado un legado importantísimo, muy importante por esa capacidad de lucha, por esa capacidad de plantearse objetivos, de congregar a otros y de hacer de la política un lugar mejor. Yo creo que el legado de Jorge en la política es un legado muy importante que iremos valorizando y revalorizando con el paso de los años. Por otra parte, en el aspecto institucional ya hemos reflejado, así que reiteramos que el velatorio, esto está confirmado, será en Casa de Gobierno. ¿Qué hay con respecto a los días de duelo y el posterior sepelio del ex gobernador? Sí, el gobernador Gustavo Bordet acaba de firmar el decreto decretando 3 días de duelo. El velatorio se va a hacer en Casa de Gobierno de Entre Ríos, como merece Jorge, como merecía Jorge. En el Salón Blanco de Casa de Gobierno ya está siendo organizado y será a partir de que sus restos sean lleguen a la provincia, que seguramente serán las próximas horas. Bueno, a sus familiares, a sus amigos, a los entrerrianos que lo quisieron y a aquellos que lo respetaron por sus características en la política, por su impronta en la política, nuestras condolencias. Por su cercanía, además, en tantos años de militancia. Bueno, su marido, José Carlos Salle, fue funcionario también de Jorge Pedro Busti. ¿Qué me podría rescatar desde el costado humano? Ya como para ir cerrando. Jorge era muy cálido como persona. Por eso digo lo de Hamlet Lima Quintana, ¿no? Esa gente que pone la mesa, que se acerca a otros y que ante el conflicto lo que prefería era hablar. Es decir, no alejar a las personas, sino tratar de traerlas y de hablar. Yo siempre me queda que frente a todas las situaciones de conflicto, él intentaba acercar a las partes, componer, que es una de las cosas que
que más rescato de su figura. Conciliador, digamos, un hombre conciliador. Una persona del diálogo que no trazaba profundidades por las diferencias políticas. Al contrario, trataba de componer, de acercar, de dialogar. Doctora, muchísimas gracias por estar venido. A ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de la doctora Rosario Romero, ministra de Gobierno. En la parte institucional, bueno, se ha decretado 3 días de duelo. El Sí. velatorio será en Casa de Gobierno, además reflexionando sobre lo que ha sido su figura en la política y en la parte humana. Claro, puntualmente en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, cuando sus restos lleguen a la capital provincial. Allí comenzará este último adiós a Jorge Pedro Busti. Facundo, muchas gracias por la información. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a